Mire, está aquí en el estudio, como le había comentado el programa, Manuel Junior. ¿Usted recuerda al gran Maquillo? A ese hombre que pues, luchó por la democracia, junto con algunos otros individuos como Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde aquella caída de el sistema en la elección, en donde por cierto participó Carlos General de Gortari. Bueno, pues está el ingeniero Manuel Cloutier Jr., que los muchachos, los jóvenes, los abogados distinguidos del Colegio de Abogados tuvieron a bien traerlo aquí a la ciudad de Chihuahua para que están organizando, que por cierto han sido todo un éxito, y por si se hoy pero ahí en el Colegio de Abogados. A las 7 de la tarde. Gracias, licenciado. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación a este programa. Bienvenido. Buenas tardes. Al contrario, Pedro, pues el que agradece soy yo esta oportunidad que me das precisamente de estar en comunicación con los radioescuchas y de saludarte a ti también en esta cabina. Ingeniero, pues usted hizo un anuncio diciendo quiero ser presidente de la República. Estamos, no lo dijo así, pero lo voy a decir yo, estamos hasta la madre de algunos partidos políticos, también no lo dijo así, son palabras que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Para que ahorita no me vaya usted a decir que puse otras palabras. Pero bueno, más allá de eso, alguna gente que cree en la democracia, mucha gente que pues está cansada de tener el sistema político en que vivimos. Hay más pobres, hay pérdida del poder adquisitivo, en fin, una serie de situaciones que se han dado que pues la gente ha perdido en mucha medida, ha perdido pues la confianza, y sale el ingeniero Cloutier y dice, yo quiero ser presidente de la República, no importa que no sea del Partido de Acción Nacional, quiero ser candidato ciudadano. ¿Por qué esa decisión? Bueno, lo dices bien. En mi recorrido por la República encontré que la gente, los mexicanos, estamos hartos de 4 cosas principalmente. Estamos hartos de una economía estancada, estamos hartos también del ambiente de inseguridad que se vive en el país, que nos está afectando ya en la forma de vivir a los ciudadanos. Estamos hartos de una clase política que le ha dado la espalda a la ciudadanía y estamos hartos de que no se nos hable con la verdad. Y en este contexto precisamente creo que podía aportar, y así lo traté de hacer, aportar precisamente una lucha a favor de las candidaturas independientes, porque como sabemos, la partidocracia, que para mí no es otra cosa más que la burocracia partidista, ha secuestrado la política precisamente, negándonos a los ciudadanos la posibilidad de participar y dándose un derecho exclusivo a ellos que no tienen derecho, y sin embargo así lo están ejerciendo. Han dado la exclusividad de la participación a los partidos políticos y a los ciudadanos los han excluido. Y entonces, ingeniero, mucha gente dijo, pues qué bueno que se lanza el hijo del Maquillo, qué bueno. Obviamente, tenemos que decir que desde mi punto de vista también pues, es un gran antecedente, un hándicap a favor posiblemente, hablando de que la política de alguna u otra manera la gente ya no tiene confianza y de repente sale del Maquillo una persona adelante, tema, esa tiranía perfecta, como lo dijo un gran Junior. Le dicen, oye, espérame, la ley no te lo permite. Si yo canso, yo quiero ser candidato a presidente de la República, ciudadano, le dice la ley, no señor, no se puede. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que la ley no lo prohibió. Fue el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal, el que dijo, me contestó en las demandas que presenté precisamente por mi derecho, me contestó que era efectivamente el derecho de participación política un derecho humano, pero me dicen ellos, pero de configuración legal. Y en otras palabras, al no estar configurado el derecho en legislación secundaria, no lo puedes ejercer.
pero no me dicen no hacer. Yo precisamente presentar el pasado 20 de junio una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando donde está demandando al Estado mexicano, entre otras cosas le demando que viola mi derecho humano de participación política, que no me da el Estado mexicano respuesta a mis derechos humanos figurado legalmente, cuánto es se configura legal el derecho de los ciudadanos a participar en política de manera independiente, que nos tengan que poner yo no soy vaca, yo soy humano, y en esa lógica no tengo por qué obligadamente para participar en política que me pongan un sello de un partido con el que ni siquiera a veces comparto en materia ideológica. Entonces, esto fue que se presentó la demanda, tendrá una resolución, yo no tengo ninguna duda, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tendrá precisamente un resultado, creo, favorable, y en este sentido el Estado mexicano considero que es responsable de, pues, no violar los derechos humanos de los mexicanos a través del derecho de participación política. Pero ahora con esta reforma a la ley electoral, en donde aparentemente, ojalá que no vayan a salir con cosas ahí que al letritas chiquitas, se sobresee eso, ya dicen, oye, espérame, ya estás. Constitución, en el artículo 32, fracción segunda, y lo cito textual si me lo permite. Claro. El artículo 35 nos dice, son derechos del ciudadano, y la fracción segunda dice, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Hasta ahí llegaba la fracción segunda. Hoy se incluyó el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dieron ya el permiso a los ciudadanos de solicitar, todavía no se establecen los requisitos, ni las condiciones, ni los términos que determine la ley. O sea que se corre el riesgo de en otras palabras, todavía falta la legislación secundaria. ¿Qué es lo que le pasó? Faltaba, y que fue lo que dijo precisamente el tribunal, que faltaba. Entonces estamos donde mismo. Y será en esa letra chiquita que se dé en la legislación secundaria, donde habrá que estar muy vigilantes los ciudadanos para que no nos metan gol los partidos. ¿En qué sentido? Que no nos vayan a salir el día de mañana que en México sí existen las candidaturas independientes, pero se le pusieron tales condiciones y requisitos que no operan. Decir que lo que se discutió en la reforma electoral, el PRI intentó establecer requisitos mayores a un candidato independiente que a formar un partido político. En otras palabras, iba a ser más fácil formar un partido político que ser candidato independiente. Y esto pues no puede ser. Y ya enseñaron las orejas, ya enseñaron precisamente qué es lo que pretendían, y hoy los ciudadanos tendremos que estar muy vigilantes de que no nos metan ese gol a los ciudadanos y sí se nos permita participar de manera independiente en las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó con el Partido de Acción Nacional? Porque de repente el ingeniero Manuel Cloutier Jr. se postula a la presidencia, de alguna manera estaba identificado con el Partido de Acción Nacional, o de muchas maneras, y de repente dice, no, yo ya no voy con el Partido de Acción Nacional, yo voy a buscar una candidatura independiente. ¿Hubo situaciones de ideología? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí vale recordar que un servicio precisamente que se estaba organizando, y sin embargo fue el propio Partido Acción Nacional el que me negó la oportunidad de manera interna. O sea, no se le dio la oportunidad a los panistas de elegir quién fuera su candidato a senador en Sinaloa. Y esto lo digo porque ni a los no solo yo a mí participar en la contienda, sino que tampoco le permitieron a los panistas decidir si querían o no que yo fuera su candidato. O sea, fue esto lo decidió el señor Gustavo Madero, el actual presidente nacional del PAN, bajo el argumento de que yo le causaba mala imagen al PAN.
Esto fue lo que dijo, que yo no podía ser candidato del PAN, ni PAN, porque yo le causaba mala imagen al partido. Y lo que me sorprendía es, ¿cómo era posible entonces que si yo le causo mala imagen al partido, sí se permitiera que yo fuera miembro del grupo parlamentario del PAN? Entonces sí puedo ser diputado del PAN, pero no puedo ser candidato del PAN. O sea, yo le causo mala imagen al PAN, pero mientras sea diputado y pague mis cuotas, ahí ya no le causo mala imagen al partido. Pero a ver, En entonces... otras palabras, dirían en mi tierra, ¿quién lo parió también? así es, pero y entonces, a ver, esta situación que se dio en Sinaloa, entonces fue producto del dedazo. El PAN me niega pues mi derecho a participar en la contienda interna. A raíz de eso me voy a pelear mi derecho, les gano al PAN, pero no me habían hecho perder ya 50 días de los 60 de la precampaña. Y entonces cuando les gano les digo, quédense con su PAN, y claudico a participar en una contienda ya por demás inequitativa, cuando a mí solamente me iban a permitir tener 10 días de precampaña y los demás candidatos tenían 60 días. Yo así no un partido precisamente que promueva la democracia, si no promueve la democracia al interior. No podrá ser un partido que defienda la libertad de expresión si les molesta que sus militantes y sus simpatizantes se expresen el partido, y entonces raya con el precisamente renuncio al grupo parlamentario del PAN, después pido licencia a la diputación y me lanzo a la candidatura independiente, promover precisamente las candidaturas independientes en el país. Y hoy por hoy seguimos en esa lucha. Estoy convencido que la demanda que hemos presentado en la Comisión Interamericana pues tendrá resultados positivos, tan es así que ya empieza la modificación constitucional que se dio y tendrá que regularse también toda la legislación secundaria que tendrá que darse para que las candidaturas independientes sean una realidad en el país, y tendrá que derogarse en el artículo 116 constitucional la exclusividad que se le está dando a los partidos políticos para postular candidatos en elecciones locales. Actualmente esa párrafo que mantiene el 116 se contrapone con el artículo 35, de tal manera que ahorita lo que tenemos es que sí van a existir candidaturas independientes en el ámbito federal, pero todavía están prohibidas en el ámbito estatal. Estamos preparados para la candidatura independiente, y no voy a hablar de preparados las personas que se lancen, no, el pueblo. Y lo digo porque pues hay un abismo, una diferencia abismal entre las clases sociales que hay en el país. Lo digo porque los partidos políticos, todos parejitos, ninguno se salva. Bueno, unos hasta familiares son los partidos. Es decir, ellos compran el partido y los otros partidos, pues, les dan despensas a la gente a cambio de votos, y luego una vez que votan por ellos, de hambre esas condiciones necesarias para que se generen los empleos, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve círculo vicioso dependiente de los partidos políticos. No se suele giro esto de las candidaturas independientes, por más preparada que esté la persona en México. Y fíjate que no lo creo, porque creo en lo siguiente. Creo que la necesidad de recursos para hacer campaña y ganar el voto es directamente proporcional al desprestigio del candidato y de su partido. Es decir, entre más desprestigiado es un partido y un candidato, más dinero necesita. Hoy por hoy lo que le está faltando a la clase política es prestigio. Hoy por hoy lo que le falta a la clase política es honorabilidad. Hoy por hoy lo que le falta a la clase política es generosidad y ética. Y el ciudadano no lo haces tonto. El ciudadano sabe ver a los ojos de frente y sabe identificar cuando la persona que está enfrente de él es una persona honesta, es una persona que le habla derecho. El ciudadano también sabe jugar con el score, es decir, acepta lo que le regalas, por supuesto, pero yo creo que esto ha prostituido la política, entrar en una dinámica de puro regalar cuando la política debe de ser
tú apoyar y no a sacarle. Déjame ir a un corte. Estoy platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Jr. en torno a las candidaturas ciudadanas de los partidos políticos. Bueno, un corte pues de ciudadanas. Y déjeme hacer un paréntesis. Esta cuestión de lo que sucedió con usted allá en Sinaloa, en donde pues literalmente por dedazo o por un plumazo los sacan de la jugada. Yo recuerdo cuando el Partido Acción Nacional llega en el 2000, la gente de alguna u otra manera demuestra el rechazo al partido en el poder, entonces al Partido Revolucionario Institucional. Porque el Partido Acción Nacional lo que criticaba era precisamente eso, el dedazo, las malas prácticas antidemocráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora en Sinaloa pues hacen una jugarreta en Chihuahua, de acuerdo a varios puntos de vista de muchos panistas, incluso nos hablaron molestos, hacen una jugada pues prácticamente igual, de dedazo, no toman en cuenta la votación de los demás. Es más, aquí se bautizó en los diferentes medios de comunicación como el cochinero del PAN, de ese tamaño se manejaba. Eso llevó a que la ciudadanía ya no votara por el PAN ahora en el 2012. Mira, yo creo que son dos cosas. La debacle electoral del PAN, antes que una debacle electoral, antes que una debacle, que una derrota electoral, fue una debacle moral. ¿Por qué? Porque el PAN tenía tres grandes banderas. El PAN luchaba por la democracia, el PAN luchaba en contra de la corrupción del viejo régimen, luchar la dignidad de las personas. Y resulta que esas tres banderas les dieron en la torre. Hoy por hoy el PAN ya no vive la democracia ni siquiera al interior. Hoy por hoy el PAN, que ha sido gobierno, se corrompió igual o peor del viejo régimen. Alguien me decía el otro día que los panistas salían muy caros, como corruptos. ¿Por qué? Le dije. Dice, es que cuestan más y no garantizan nada, decía. ¿Eh? Antes, bueno, antes de perdido había tranquilidad. Antes, no, antes le daban una mordida de 10 y garantizaban resultados. Estos no garantizan nada, decía. Bueno. ¿Sí? Y cobran más caro, decía. Entonces, te repito, los panistas en ese sentido se corrompieron también y finalmente ya no respetan la dignidad de la gente. Ya compran y coaccionan votos igual que se hacía en el PRI. Ahorita hablabas del cochinero del PAN y entre otras cosas fue eso, compra y coacción de votos. Entonces, pues esto automáticamente ha prostituido al PAN, tristemente, el poder, y hoy tienen un reto importante en donde tendrán que iniciar una recuperación, pero yo creo que se aplica la de los alcohólicos aquí. No van a iniciar su recuperación mientras no toquen fondo. Y yo creo que todavía no tocan. ¿Ni siquiera en el estado de Sinaloa? Yo creo que no. El estado de Sinaloa, en Maloba fue con... Yo creo que no han tocado fondo. Tienen que tocar fondo para poder iniciar su recuperación. Y para iniciarla, además, tendrá que echar mano de su reserva moral, que además ya está muy escasa. En ese sentido, ¿cuál es? Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha sido el competidor en el 2006, para muchos fraude, para otros no, pero bueno, ha sido el segundo más cercano a la presidencia de la República, fue Felipe Calderón en 2006, ahora en el 2012, una vez más Andrés Manuel López Obrador lo es. Y cuando a Manuel Cloutier le dicen, oye, no puedes ir porque está normado de esta manera la ley o la ley secundaria no te lo permite. Porque, bueno, es evidente que con el PAN no iba a ir Cloutier Obrador y no con Enrique Peña Nieto. Bueno, primero, yo tuve ofertas para haber sido senador. A mí me invitó el PRD, a mí me invitó Movimiento Ciudadano y me invitó también el Partido Verde Ecologista. A los tres les dije que no. Y es cuando busqué precisamente la candidatura independiente a la presidencia de la República. En otras palabras, lo que te estoy tratando de decir es que si yo hubiera querido ser senador, lo sería. Ofertas las tuve, pero no es mi lucha. La otra cosa es lo que tú
está citando, siendo candidato independiente a la presidencia de la República, Andrés Manuel me invita a ser parte de su gobierno si ganaba. Y acepté la invitación, como le hizo invitación a muchos otros gabinete, y anunció los nombres en su momento. Así anunció la invitación a un servidor y yo acepté. Claro, estaba condicionado a que se ganara, como le decía yo a los reporteros, estaban haciendo un escándalo y les digo, permítanme, señores, para que haya caldo de liebre, primero tiene que haber liebre, y ustedes están preocupados de si va a estar enchiloso o no, pues cálmense, primero estamos viendo si hay liebre y luego hablamos de caldo de liebre y luego hablamos de los condimentos, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó con el desde su perspectiva, de que el pueblo de México se cansa del PRI en el 2000, vota por el Partido Acción Nacional en el 2000 y en el 2006, pero en el 2012 el pueblo de México no voltea a ver la izquierda, dice, a ver, el PAN no está igual que el viejo régimen, está peor, o al menos es la interpretación que se da de bote pronto. Pues no queremos a la izquierda, queremos que vuelva el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, yo creo que en México estamos tratando de construir la democracia y consolidarla. Creo que en México no existe la democracia todavía y no la puede existir desde el momento de que precisamente quienes han fomentado la marginación y la pobreza en este país son los que se benefician de ella. Es conocido, lo sabemos, pues la cantidad de compra y coacción de voto que existió, precisamente lucrando con la pobreza de la gente. Y esto no se puede decir que es una democracia. México tiene realmente que hacer un verdadero esfuerzo por sacar de esa marginación a los mexicanos y a su vez de educarlos para que puedan ejercer su voto libremente. Nos dice Amartya Sen, aquel economista, en su libro Libertad y Desarrollo, que el desarrollo es la ampliación de las libertades y la ampliación de las libertades el mejor camino para llegar al desarrollo. Hoy por hoy en México tenemos que ampliar las libertades del mexicano, pero no tiene la misma capacidad de decidir, no tiene la misma libertad alguien con hambre que alguien que tiene algo que comer. No tiene la misma libertad alguien con salud que alguien sin salud. No tiene la misma libertad alguien con educación que alguien con falta de educación. Y este es el problema central del mexicano. Tenemos que educarlo, tenemos que darle posibilidades de que salga de la pobreza y tenemos que buscar el acceso a la salud, no solo de manera universal, como con calidad, al acceso a servicios de salud en el país, pues a la gente la tratan no como humano, sino desgraciadamente con la punta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque, a ver, la gente está cansada del PRI, ese fue un hecho. En el 2000 dijeron, vamos todos con Fox. Hay quien dice que cómo andábamos de desesperados, o cómo andaba desesperado el pueblo de México, que tuvo que votar por un loco. Así lo dicen, ¿eh? Pero bueno, eso yo la digo como claro. No, claro, hombre, tenemos que ser muy claros. Todo el mundo sabe que Sansón le cortó el pelo Dalila le cortó el pelo a Sansón, pero también todos sabemos que Marta le cortó otra cosa. Entonces, lo digo pues porque hay que ver un Fox de campaña y un Fox gobernante. Son dos Foxes y curiosamente el ingrediente que modifica las cosas es Marta. Eso quedó muy evidenciado. Pero yo creo que la gente efectivamente quedó decepcionada del PAN. Creo que el PAN significó en el poder una gran decepción porque perdió su credibilidad, no supieron abonar a la credibilidad, pero tampoco podemos decir que el PAN, o que la sociedad, votó por el PRI. Yo creo que si de una forma llega hoy Enrique Peña Nieto al poder, es con un déficit de credibilidad y de legitimidad, y tendrá que conquistarlo por la vía de los hechos. Tendrá que hacerle como el propio Carlos Salinas de Gortari, por la vía del ejercicio del poder, tratar de legitimarse. Si se equivoca, creo que estará jugando con lumbre en el país.
Y bueno, a propósito de lo que comentas y en retrospectiva de los Salinas de Gortari, a lo que iba yo, digo, este paréntesis de Fox, a lo que iba yo es que hablábamos que hace el país, Servicios de salud. eso de eso, no llega mucha salud a los pueblos, no llega, ¿no? Entonces eso es Mira, lo que en todo pasa el es país. que me con años los gobernadores y el gobierno, el precio del petróleo fue de tal magnitud y a su vez la decisión que tomó el gobierno fue de producir más petróleo aprovechando que valía mucho, y la lana que tuvieron derivado del petróleo fue impresionante. Nunca federal, y lo fue y ¿qué hicieron con el dinero? Se utilizó un recurso no renovable para gasto corriente. Literalmente lo aventaron pues al excusado y le jalaron. El dinero fue tirado, derrochado literalmente en gasto corriente, cuando debió haberse utilizado ese recurso no renovable en educación y en salud, precisamente, entre otras cosas, y en infraestructura. Eran los tres temas obligados en los que debió haberse concentrado el dinero, en tirarlo, en pagar una burocracia y en enriquecer precisamente a nuevos ricos estatales y federales y de los diferentes partidos políticos. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y a lo que me refiero yo, dejando de lado el dinero, que en ese sentido, efectivamente, hubo muchísimos ingresos derivados del petróleo. No rompieron con el sistema político viejo que existía en el país. Siguieron mimando, no nomás no siguieron mimando, le dieron factura, por ejemplo. Carlos Romero decía a los caciques sindicales, pues empezó a hacer una cuestión de lo que se dice y se le atribuye a Séneca, aquel filósofo, se le atribuye la frase: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Yo creo que el PAN perdió rumbo cuando dejó de contestarse dos preguntas. ¿Qué defiende? Lo que automáticamente lo remitía a principios y valores. ¿Y qué país quiere? Lo que automáticamente lo llevaba a contestarse para qué quería el poder. El PAN, cuando llega al poder, se pierde en la frivolidad, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox. Si algo se caracterizan los gobiernos panistas es que se perdieron en la frivolidad y se dedicaron, en lugar de gobernar, a administrar programas. Fueron administradores, no gobernantes. Y además malos, déjame decirte. ¿Por qué? Porque dejaron de contestar esas dos cosas. Se olvidaron que se podía y se debía gobernar con principios. Y esa era la oportunidad del PAN. Ser diferente, porque iba a gobernar con principios. Cuando tomó la decisión de igualarse al PRI, la gente, cuando a la gente no le gusta comprar imitación, la gente prefiere original, y cuando el PAN tomó la decisión de igualarse al PRI, la gente prefirió original. Déjeme ver un corte. El teléfono en cabina es el 414-1009. Estoy el ingeniero Manuel Clear. 15 días para que Felipe Calderón termine su sexenio y llegue. Por si pasó una diferencia que obtuvo, como la que obtuvo Fox, pues sí, amplia, más allá de cómo se haya obtenido, y que pues entraríamos en la retórica en un momento dado, más allá de que se aprovechó de la pobreza, de la ignorancia, de los recursos financieros, en fin, Monex, Soriana y todo lo que todos sabemos. ¿Cómo ve el inicio de un nuevo PRI? Así se hace llamar ahora esta generación nueva, o no sé si sea tan nueva. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que el ADN del PRI es más que conocido. El PRI, y aún con jóvenes, o con copete o sin copete, es un ADN, es una forma de ser. Y el PRI en esa lógica es autoritario, es corrupto y corruptor, ejerce el poder con criterio patrimonial y cree
en la cultura del abuso del poder. Es el chip. La pregunta no es qué esperar del poder en este nuevo gobierno. La pregunta es qué vamos a hacer los ciudadanos. México ha ido tratando de consolidar su democracia, como lo han logrado muchos países latinoamericanos, pero hay que decirlo con verdad. No existe país latinoamericano que haya consolidado su democracia sin haber tenido retrocesos autoritarios. Y en México lo estamos intentando. Y la pregunta es, ¿vamos a tener retrocesos autoritarios en México o no? Esa es la pregunta. Y no va a depender, creo yo, de lo que venga desde el poder. Yo que espero del gobierno priista que se avecina, creo, como me dijo mi padre en 1988, cuando ya Carlos Salinas se monta en el poder, llega mi padre después de aquella huelga de hambre que habría hecho en diciembre del 88, me dice en Culiacán, Manuel, estos chamaquitos van a arreglar la economía, me dijo, porque creen que el problema de México es económico y no político. Y creen que arreglando la economía se arregla la política por consecuencia. Hoy por hoy, Pedro, esta escena que te platico del diálogo con mi padre aplica 100%. Estos chamaquitos de un supuesto nuevo PRI van a arreglar la economía. Lo estás viendo en la propuesta de reforma laboral. Se arregló la parte que incide en las cuestiones económicas, pero no se quiso tocar las que inciden en la parte política. ¿Sí me explico? Se está dibujando que estos chamaquitos vienen con la idea igual equivocada de que hay que arreglar la economía porque la política se arregla por consecuencia. Y no acaban de entender que el problema de México es al revés, es político y es arreglando la política como arreglamos la economía por consecuencia. Esto es el tema central. ¿Y de qué va a depender cómo se logre el próximo gobierno? De que los ciudadanos adoptemos una postura de contrapesos al poder. No existe, es una condición humana. Sin contrapesos, la gente se vuelve loca en el poder. No me importa si son independientes, no me importa si son priistas, no me importa si son panistas. Alguien me decía en un evento que tuvimos en una ocasión de discusión sobre el tema de candidaturas independientes, es que cómo va a haber candidaturas independientes si Fujimori y quién sabe cuántos, empezó a decir ahí el amigo, han sido candidatos, surgieron de candidaturas independientes. Y volteo yo y le digo, sí, mira, nomás que Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, surgieron... Miguel de la Madrid. El tema es, te repito, ¿cuál va a ser el rol de la sociedad? Y especialmente de la sociedad organizada. Si la sociedad organizada va a ejercer los contrapesos que necesita el poder o no. Si no hay contrapesos, no tengo ninguna duda que México tendrá un retroceso autoritario. Si hay los contrapesos, tampoco tengo ninguna duda de que México entrará en una nueva etapa de desarrollo que será para bien de los mexicanos. ¿Tu relación con López Obrador? Pues yo tengo amistad con todo el mundo. Yo no creo en el maniqueísmo de buenos y malos yo tengo amistad en todos los partidos. Tengo amigos priistas, tengo amigos panistas, tengo amigos perredistas, tengo amigos de todo tipo, sin partido, con partidos, en fin, yo tengo amigos de todo tipo. Y de Andrés Manuel hemos ido fincando precisamente una relación de amistad, lo respeto, soy un convencido que así como Cuauhtémoc Cárdenas le debemos en mucho, al igual que a mi padre, en la lucha del avance democrático en la época de los 80s y 90s, también te puedo decir que hoy le debemos a Andrés Manuel lo poco que hay de contrapesos en el país. Pues yo agradezco muchísimo al ingeniero Manuel Cloutier Jr. el hecho de haber aceptado la invitación. Por cierto, hoy estará ahí en el Colegio de Abogados, ahí en la Ortiz Mena. Está ubicado en la lateral Ortiz Mena, número 3805, fraccionamiento La Cañada, a unos cuantos metros de la potabilizadora. ¿A qué horas es? Empieza, bueno, es a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Si usted que pues me dice que va a estar a reventar, pero pues vaya a escuchar este tema tan interesante
en torno a las candidaturas ciudadanas. Pues usted ya escuchó también al ingeniero Cloutier esta situación de esta denuncia que está haciendo en la Comisión Interamericana. Así es, presentamos nuestra denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nueva York, precisamente. No, en Washington. Bien, pues yo le agradezco muchísimo al ingeniero una vez más. ¿Algo más que sea agregar, ingeniero? Al contrario, Pedro, agradecerte infinitamente esta oportunidad.